Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase de actualización de EPOC, en donde vamos a hablar principalmente de los cambios que tenemos con la nueva guía de la GOL 2023, sobre todo relacionados con este cambio en la clasificación, en donde ahora tenemos el grupo E y el impacto como tal que esto tiene en el cambio de las decisiones de manejo en el paciente con EPOC. De resto, realmente pues en términos fisiopatológicos y de presentación clínica es muy semejante, pero vamos a hacer la clase, por supuesto, completa, hablando y enfocándonos en esos cambios de la GOLD 2023. Así que vamos a ello. Vamos a hablar entonces de EPOC, específicamente de esta actualización que vale la pena hacer debido a que tenemos la nueva guía de la GOLD del 2023, que a diferencia de todas las actualizaciones previas, realmente trae un cambio muy importante, que es el cambio en la clasificación del paciente con EPOC. Ya no vamos a tener 4 grupos, sino que, como vamos a ver a continuación, ahora vamos a tener 3 grupos de clasificación conforme a esta guía. Recordemos entonces como introducción que el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la principal neumopatía obstructiva a nivel mundial. Aquí también tenemos, por ejemplo, el asma, pero el EPOC es más prevalente que el asma. Y se dice que es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Es decir, que es una enfermedad altamente prevalente y que genera una alta carga de enfermedad para los pacientes. Y de hecho, el principal problema que tenemos asociado a esto es que el 90% de estas mortalidades ocurren en países de medianos o bajos ingresos, muy probablemente en relación con un subdiagnóstico y un subtratamiento de esta enfermedad. Afecta aproximadamente al 5% de la población mundial, de los cuales 10% de los pacientes encima de 40 años tienen esta enfermedad. Y como habíamos mencionado, hay una gran tasa de morbimortalidad y esto sobre todo se ve demostrado en cada hospitalización. Cuando los pacientes presentan una hospitalización por una exacerbación del EPOC, tienen un riesgo altísimo de morirse y con cada exacerbación este riesgo va aumentando significativamente. ¿Cómo podemos definir entonces esta enfermedad? ¿Cómo definimos el EPOC? El EPOC está definido por la GOLD como una condición pulmonar heterogénea, es decir, que hay varios componentes asociados a la enfermedad, que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. ¿Cuáles son esos síntomas respiratorios crónicos? Sobre todo disnea, tos y producción de esputo, que serían los 3 síntomas cardinales de la enfermedad. Esto se debe a anormalidades en la vía aérea, que puede ser bronquitis, puede ser bronquiolitis y o alteraciones no solo de la vía aérea, sino también de los alvéolos, en donde tenemos muy importante el enfisema, la destrucción de la pared alveolar. Y esto causa una obstrucción al flujo que es persistente y usualmente progresiva. Entonces hay varios componentes que son importantes tener en cuenta acá. Lo primero es que, como mencionamos, es una enfermedad crónica. Lo segundo es que tiene unos síntomas que son muy característicos, aunque su presentación puede ser heterogénea. Y hay varios componentes fisiopatológicos que se unen para llevar a cabo esta enfermedad: bronquitis, bronquiolitis, enfisema, y lo importante es que esto se traduce en una obstrucción del flujo, en una obstrucción del movimiento del aire a través de la vía aérea, y esa obstrucción es persistente, no es reversible a diferencia del asma. Es una enfermedad que es común, prevenible y tratable, pero el problema es que suele ser mal diagnosticada o diagnosticada de forma tardía cuando los pacientes ya tienen un deterioro o un daño muy severo del parénquima pulmonar. Y para esto es muy importante entender que todos tenemos la asociación de EPOC con tabaquismo, pero el tabaquismo no es la única noxa pulmonar que puede llegar a generar esta enfermedad. Y por eso, si pensamos en otras exposiciones, como podría ser, por ejemplo, la exposición a biomasa, es decir, por ejemplo, a humo de leña o humo de carbón, también estos pueden llegar a generar esta enfermedad y podemos sospechar de una manera más temprana la misma. La fisiopatología de la enfermedad se traduce en 2 componentes muy grandes, unos iniciales, que son los cambios inflamatorios que crónicamente van a llevar a los cambios estructurales. Dentro de los cambios inflamatorios tenemos una inflamación crónica tanto de la vía aérea como del parénquima, en donde la célula predominante es el macrófago. Si recuerdan, en la clase de asma mencionamos que la célula principal era el eosinófilo, pero en el EPOC va a ser el macrófago. ¿Qué va a generar este macrófago? ¿Qué van a generar en general las células inflamatorias que están involucradas en esta patología? Una serie de quimiotaxis y producción de factores de crecimiento que van a generar un mayor estrés oxidativo y una reacción inflamatoria que en ocasiones va a poder llegar a ser incluso tipo 2. Es decir, el EPOC en ocasiones puede tener como condiciones asociadas a lo que sería la inflamación del asma, del eosinófilo y esta vía más como de la IgE. Pero en general tiene mucho más que ver, es el macrófago, como mencionamos. Y el conjunto de estos cambios inflamatorios lleva a un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas, lo cual genera enfisema. El enfisema, recuerden que es la destrucción de la pared alveolar. Si ustedes recuerdan, uno en un acino alveolar puede tener mucho
muchos alvéolos. Imagínense que cada uno de estos es un alvéolo y esto es un lóbulo pulmonar. Lo que ocurre en el enfisema es que se empiezan a destruir las paredes de los alvéolos y finalmente queda como un macroalvéolo, un alvéolo muy grande. Y esto es una desventaja muy grande para el pulmón en términos del intercambio respiratorio, porque la membrana superficial que tiene para hacer el intercambio gaseoso pues va a ser significativamente menor. Va a haber un aumento en los factores de crecimiento que se va a traducir en fibrosis como tal de la vía aérea y además esto va a favorecer propiamente la obstrucción. Aquí es muy importante que recordemos que cuando nosotros tomamos aire, ¿cierto? Cuando uno inhala, fisiológicamente la vía aérea se dilata. Nosotros broncodilatamos cuando inhalamos, pero cuando nosotros exhalamos, broncoconstreñimos. Eso es fisiológico, todos lo hacemos. El problema es que no hay ningún otro factor que afecte en el momento de la exhalación la salida del aire. Pero como el paciente hipocoso tiene esto todo inflamado y además de eso está fibrosado, eso lo que va a generar básicamente es que el paciente hipocoso logre ingresar aire, pero no lo logre exhalar, porque se le cierra la vía aérea y ahí es donde está predominantemente la obstrucción al flujo aéreo en el paciente con EPOC, en la exhalación. Aquí podemos ver como un resumen un poco más esquemático de esta fisiopatología que estábamos mencionando, en donde es importante la parte inflamatoria que estamos viendo acá, donde a través de una anoxa, que puede ser el tabaquismo, hay una activación principalmente, como habíamos mencionado, del macrófago y desde ahí toda una cascada inflamatoria que se va a traducir en un desbalance entre proteasas, antiproteasas y eso va a generar destrucción de la pared alveolar y enfisema. Además se van a producir factores de crecimiento que generan fibrosis y también se va a favorecer la hipersecreción de moco. Y en lo que sería la fibrosis, tanto peribroncovascular y demás, es muy importante el rol que puede llegar a tener los factores de crecimiento como hemos mencionado, como este que sería el TGF-beta. Los factores de riesgo, hemos hablado muchísimo del tabaquismo, pero les mencionaba previamente que no solo es el tabaquismo. Tenemos también, por ejemplo, la polución o la exposición a biomasa, las exposiciones ocupacionales, alteraciones genéticas como mutaciones de la alfa-1 antitripsina o de la mieloperoxidasa, vejez, el sexo femenino también tiene mayor relación con la instauración del EPOC, alteraciones de nacimiento en el desarrollo pulmonar, un bajo estrato socioeconómico, asma e hiperreactividad bronquial, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el asma, digamos que crónicamente puede llegar a generar alteraciones crónicas, como uno lo diría, o digamos como alteraciones crónicas en la morfología del parénquima pulmonar, pero eso es asma. Pero el hecho de tener asma también puede predisponer a que uno tenga mayor predisposición a generar EPOC. Y uno puede llegar a tener en el escenario en donde estén las dos enfermedades juntas, que es lo que algunos dicen que se puede llamar, otros que no, el overlap entre el asma y el EPOC o el ACUS, pues por sus siglas en inglés. La atopía también suele ser un factor de riesgo importante y ciertas infecciones, por ejemplo la tuberculosis es una infección muy importante a tener en cuenta acá, que se asocia con lo que sería la parte del EPOC y la bronquitis crónica. Hay gente que clasifica el EPOC en términos un poco más como fisiopatológicos, conforme a si el paciente tiene un mayor predominio del enfisema, de la destrucción como tal del parénquima pulmonar, o si el paciente tiene más un predominio inflamatorio y por ende una acumulación severa de moco dentro de la vía aérea. Previamente los dividían de esa manera, decían, hay un EPOC enfisematoso, hay un EPOC de bronquitis crónica, que ahí es donde sacaban el pink puffer, el blue bloater y todas estas cosas, pero realmente ya sabemos que no es así, no es una división como tan jerárquica en el sentido de que o es enfisema o es bronquitis crónica, sino que realmente los dos coexisten en el paciente con EPOC. Si bien un paciente puede tener más predominio inflamatorio que enfisematoso, no quiere decir que no tenga el otro componente de la enfermedad y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando uno mira ciertas bibliografías, como por ejemplo UpToDate dice que el asma puede llegar a evolucionar a EPOC, pero ya como mencionamos previamente, realmente no es tanto así, sino que pueden llegar a coexistir. ¿Cómo se va a presentar entonces clínicamente el paciente con EPOC? Van a haber unos síntomas cardinales que eran los que ya habíamos mencionado en la definición del paciente con EPOC. El paciente va a tener disnea y la disnea va a ser progresiva, llegando a ser incluso en el reposo. El paciente va a tener tos crónica y va a tener una producción crónica de esputo. Y en el examen físico, ¿qué podemos llegar a encontrar? Podemos llegar a encontrar tórax en tonel, en donde precisamente por este atrapamiento crónico de aire que hacen los pacientes porque no pueden exhalar, hacen una modificación de su caja torácica y la caja torácica se vuelve literalmente como un tonel. Tienen un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax y eso es lo que conocemos como tórax en tonel.
Hiperresonancia, que cuando uno hace la percusión a nivel de la caja torácica encuentra que es más resonante de lo usual la percusión, y eso también tiene que ver con el enfisema. Disminución de los ruidos respiratorios, roncus, sibilancias, pero algo muy importante es que el paciente con EPOC no tiene por qué tener acropaquias. Recordemos que las acropaquias son estas como alteraciones que ocurren en los pulpejos de los dedos, en donde hay un aumento en el tejido fibrótico que genera que se vean los dedos como en palillo de tambor. Literalmente son dedos que son así todos gordos en la parte de arriba. El EPOC no genera esto. Si bien uno usualmente asocia las acropaquias con hipoxemia crónica, realmente tiene un contexto fisiopatológico muy diferente a la hipoxemia y por eso el EPOC no lo genera. Si ustedes tienen un paciente con EPOC que desarrolla acropaquias, preocúpense porque tiene algo más. Y ese algo más puede llegar a ser un cáncer pulmonar. Entonces, pues es importante tener eso en consideración. Si yo tengo un paciente entonces que estoy sospechando que puede tener EPOC porque tiene la noxa, tiene los síntomas, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de la espirometría, en donde yo voy a encontrar en la espirometría un patrón obstructivo, que recordemos que el patrón obstructivo quiere decir una relación FEV1 sobre FVC menor a 0.7. Y algo muy importante es que ese patrón obstructivo no va a ser reversible. Si al paciente le ponen broncodilatadores, no va a cumplir los criterios de reversibilidad que estudiamos en asma, de un cambio de más del 12%, más de 200 mililitros en el FEV1 o el FVC. Es muy importante siempre pues tratar de reconfirmar el diagnóstico, considerar los diagnósticos diferenciales como el asma, la falla cardíaca, las bronquiectasias, tuberculosis, bronquitis crónica, entre otras. Los paraclínicos que puedo llegar a solicitar en un paciente con EPOC son en el hemograma, ya que en el hemograma puedo encontrar alteraciones como por ejemplo la policitemia. Recuerden que como el paciente pocoso es hipoxémico crónico, eso genera un aumento crónico en la eritropoyetina y eso se va a traducir en un aumento crónico en la hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos. Entonces uno podría llegar a encontrar eso, así como puede llegar a encontrar anemia por enfermedad crónica. Las guías actualmente recomiendan que uno debería medir niveles de alfa-1 antitripsina en todos los pacientes. Esto supone un problema en la práctica clínica porque imagínense el escenario de ustedes en una práctica clínica en donde les llega un paciente de 86 años, pues uno que le va a tomar una alfa-1 antitripsina a un paciente con 86 años, pues ya que, ¿sí? Pero entonces, si ustedes hacen un diagnóstico un poco más temprano del EPOC, digamos que sí las guías sustentan que uno debería tomar este paraclínico para ver si se beneficia de suplencia como tal de esta parte o de terapia génica. Gasometría arterial, solo si se sospecha hipercapnia, exacerbación o insuficiencia respiratoria aguda. Y la placa de tórax es importante para valorar diagnósticos alternativos y también uno puede ver ahí qué tan comprometido está el parénquima pulmonar o no en relación con la enfermedad. No es necesario a todos los pacientes con EPOC tomarles un TACAR, un TAC de alta resolución. Uno solo lo tiene que tomar ante síntomas severos, exacerbaciones persistentes, una obstrucción severa del flujo por un FEV1 menor al 45% o dependiendo de si en su práctica clínica y en su país aplican o no reglas de tamizaje para cáncer de pulmón, pues digamos que ahí uno también podría solicitar un TAC de alta resolución de bajo nivel de radiación. ¿Qué puede encontrar entonces uno en una radiografía de tórax de un paciente con EPOC? Esta es una radiografía clásica de paciente con EPOC. Normalmente cuando uno analiza la radiografía siempre le dicen que miren qué tan inspirada está para ver que el paciente no haya expirado al momento de la radiografía. Pero el problema es que uno más o menos debería poder ver 9 a 10 costillas posteriores. Pero fíjense que en este paciente uno puede ver una que va por acá atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 costillas. Eso tampoco es normal. No es como, uy, tremendo esfuerzo inspiratorio. No, tampoco es normal porque eso quiere decir que ese paciente crónicamente está reteniendo aire. También, si ustedes recuerdan alguna radiografía normal que hayan visto, seguramente sabrán que el parénquima pulmonar no es así de lúcido, no es así de negrito. Entonces, eso también nos habla de atrapamiento. ¿Qué más nos habla de atrapamiento? Normalmente uno el diafragma lo ve muy bien así curvo. Fíjense que este paciente tiene aplanamiento de los diafragmas. Eso también es una característica de atrapamiento aéreo. Y lo otro que podemos ver es esto que se llama el corazón en gota. Fíjense que uno ve un corazón chiquitico y la razón básicamente es como el diafragma está aplanado, pues el corazón cae y adquiere esta morfología como más lineal, digámoslo de alguna forma. Entonces esos son los hallazgos que uno puede ver en una radiografía de tórax en un paciente con EPOC. ¿Cómo vamos a hacer entonces el abordaje? Uno debe determinar, pues digamos, varios componentes para hacer un abordaje integral del paciente con EPOC. Porque lo que sí es muy clara la GOLD es que el EPOC, al ser una enfermedad como con un compromiso tan importante, uno tiene que valorar varios componentes de la enfermedad. Control de síntomas, severidad de síntomas, riesgo de exacerbaciones, entre otras. Y por eso es precisamente importante analizar eso. La severidad de la obstrucción, la severidad de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones o de hospitalización. Y cada vez más, no solo en el EPOC,
EPOC, sino en todas las enfermedades crónicas que vemos en medicina interna, estamos hablando de lo que se conocen como los rasgos tratables. Seguramente si lo buscan no encuentren mucho en español, excepto como en la guía del GCPOC, pero los treatable traits que hablan en inglés, uno sí encuentra bastante bibliografía en términos de que uno puede llegar a encontrar en estos pacientes como múltiples comorbilidades que pueden estar favoreciendo o potenciando la enfermedad de base que tiene, que es el EPOC. Y esos rasgos tratables son rasgos modificables o que uno puede llegar a impactar en la enfermedad del paciente. Siempre valorar el riesgo de mortalidad, aunque esto no está muy claro cómo deberíamos hacerlo. Si uno lee, por ejemplo, la guía colombiana de EPOC, dice que a todos deberíamos mirarle el BODE, pero pues eso realmente está muy poco como clarificado en otras guías internacionales. Pero pues uno ver como qué tan mal está o no su paciente. Entonces hablemos de la primera clasificación o la primera como aproximación que vamos a hacer, y es la severidad en la obstrucción, ¿cierto? La severidad en la obstrucción se determina a través del nivel del FEV1. Cuando el FEV1 está por encima del 80% es un GOLD 1 y una obstrucción leve. Si está entre 50 y 80% es moderado, 30-50 es severo y menor de 30 es muy severo, y progresivamente pues va siendo GOLD 1 hasta GOLD 4. ¿Esto tendrá algún impacto en términos de decisión clínica? Muy probablemente no. Uno realmente no es como que analice esto para saber cómo trata un paciente con EPOC, pero es importante saber que existe esta clasificación. Ahora, la otra clasificación o lo otro que vamos a mirar, como dijimos, es la severidad de los síntomas. Para valorar la severidad de los síntomas existe esta escala que es el MMRC, aquí nos falta una M, qué pena con ustedes, el MMRC, que lo que hace es valorar precisamente como el grado de disnea que puede llegar o no a tener mi paciente. Entonces, el MMRC se clasifica de 0 a 4 conforme a qué tan grave sea la disnea. Entonces el paciente grado 0 somos todos nosotros que quedamos disnéicos con un ejercicio extenuante. El grado 1 es, por ejemplo, cuando camina rápido o cuando sube una pendiente, siente la disnea. El grado 2 es que camina más lento que las personas de su misma edad o que le toca detenerse para poder volver a tomar el ritmo de caminar. El grado 3 es que después de caminar aproximadamente 100 metros siente disnea. Y el grado 4 básicamente es aquel que está disnéico con las actividades mínimas, bañándose, vistiéndose, cepillándose, se ahoga. ¿Cuál es el problema del MMRC? Que el MMRC solo está valorando la disnea, pero nosotros dijimos que el EPOC tenía muchísimos síntomas y por eso se han creado otros cuestionarios como puede ser el CAT, que lo que hace es valorar como todos los componentes sintomáticos de la enfermedad y conforme a eso determinar si el paciente tiene o no muchos síntomas. Por lo que, precisamente como mencionábamos, no solo es la disnea. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esto? ¿Cómo vamos a articular todo esto que estábamos mencionando? Lo que uno va a hacer es determinar mi paciente qué tanto grado de obstrucción tiene, qué tanto grado de sintomatología tiene, dividiendo a los pacientes en levemente sintomáticos o moderada a altamente sintomáticos, con un MMRC de 0,1 o con un CAT menor a 10 para hablar de que es baja la carga sintomática de la enfermedad, y de ahí en adelante sería una alta carga sintomática de la enfermedad. Pero nos falta hablar de un componente que dijimos y era el riesgo de exacerbaciones o el riesgo de hospitalización. Y aquí uno clasifica a los pacientes en dos: el paciente que tiene un alto riesgo de exacerbaciones porque ha tenido o más de 2 exacerbaciones sin necesidad de estar hospitalizado o una exacerbación estando hospitalizado por lo menos en el último año, o el paciente con un bajo riesgo de exacerbaciones que ha tenido solo una exacerbación moderada que no ha requerido hospitalización o en el último año no se ha exacerbado. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esto? Cuando yo tengo un paciente que tiene bajo riesgo de exacerbaciones, lo puedo clasificar en un grupo A o en un grupo B, dependiendo de su carga sintomática. Si tiene bajo riesgo de exacerbaciones y baja carga sintomática, grupo A. Si tiene bajo riesgo de exacerbaciones, pero alta carga sintomática, grupo B. Y aquí es donde tenemos el principal cambio de la GOLD 2023, porque antes aquí teníamos un C y una D, pero eso ya no existe. Ahora, si mi paciente tiene alto riesgo de exacerbaciones, no me importa su carga sintomática, lo voy a clasificar como E, como exacerbador. Y eso es importante porque implica un cambio en lo que sería la terapéutica de los pacientes, como vamos a ver ahorita más adelante. Y como hemos mencionado, siempre valorar los rasgos tratables, que esto es precisamente, esto es una imagen sacada de la guía del GCPOC de la española, que es la que más hace énfasis en esto de los rasgos tratables, y nos dice precisamente esto: un paciente con EPOC, digamos que uno le gustaría que fuera así, como un fenotipo enfisematoso, bronquitis crónica, el que tiene falla cardíaca asociada, pero no son así. Los pacientes están llenos de pluripatología y por eso uno tiene que valorar cada individualidad del paciente para hacer una adecuada clasificación y manejo de esos rasgos tratables: el grado de disnea, el déficit de alfa-1 antitripsina, si tiene una hipertensión pulmonar, entre muchas otras cosas. ¿Listo?
¿Qué nos dice el GCPOC? Que es otra forma de clasificación. Digamos que la clasificación más importante que sí o sí tienen que saber es la que vimos del EPOC, del Gold, perdón, A, B y E. Pero el GCPOC nos habla un poco en términos de cómo podemos hacer la estratificación en dos grupos importantes: riesgo alto o riesgo bajo. Riesgo alto o riesgo bajo de qué? De que se exacerbe mi paciente y que tenga complicaciones y mortalidad asociada. ¿Cómo voy a identificar yo un riesgo alto? Aquel paciente que tiene una obstrucción importante por un FEV1 menor al 50%, aquel paciente que tiene una alta carga sintomática o aquel paciente que tiene alto riesgo de exacerbaciones. Entonces así yo los divido en riesgo alto y en riesgo bajo. Y posteriormente el paciente de riesgo alto lo voy a poder subdividir en un fenotipo eosinofílico, no eosinofílico y demás, y conforme a eso ellos hacen el manejo. Pero la que tienen que tener clara sobre todo para su vida, para su revista, para sus exámenes, realmente es la clasificación de la GOLD. Bueno. Una vez entonces yo ya diagnostiqué y clasifiqué a mi paciente, lo que sigue es tratarlo, ¿cierto? Tengo que determinar cómo voy a manejar a mi paciente. Y en términos del tratamiento hay varias metas que uno busca con el tratamiento, principalmente aliviar los síntomas y reducir el riesgo de que el paciente se exacerbe y se muera. Es importante que el manejo que vamos a hablar ahorita no reduce el deterioro del FEV1. Normalmente el FEV1 se va a seguir deteriorando, pero uno sí puede impactar en estos dos componentes que estamos mencionando acá. ¿Listo? Entonces, lo que cambia también en parte en la GOLD 2023 en términos del manejo es que hablan de como el papel cada vez más importante de lo que nosotros conocemos como triple terapia en EPOC. Que la triple terapia en EPOC es la combinación del corticoide inhalado con un antimuscarínico de larga acción y un betagonista de larga acción. Lo que seguramente muchos habrán escuchado como LAMA, LAVA y ICS. Entonces, la combinación de esto en un único inhalador es algo que cada vez está cobrando más importancia en EPOC, porque la razón principal de esto es que tenemos unos estudios recientes que nos muestran que esta terapia puede reducir la mortalidad en los pacientes con EPOC, que es algo que no habíamos encontrado con ninguna terapia broncodilatadora. Pero uno tiene que tener cuidado porque los corticoides inhalados, si bien en el asma son como la piedra angular del manejo, en el paciente con EPOC pueden tener sus eventos adversos, como neumonías y cosas por el estilo. Entonces, uno tiene que saber realmente quién se puede beneficiar de esta terapia con corticoide inhalado. Y los pacientes que se benefician de una terapia con corticoide inhalado son aquellos pacientes que tienen unos eosinófilos mayores a 300. ¿Listo? Usualmente dicen que se haya exacerbado y tenga eosinofilia, pero cada vez más estamos en el camino a una instauración más temprana de la triple terapia en el paciente que todavía no se ha exacerbado y le inicio la triple terapia. Y uno debería considerar en un paciente exacerbador, no solo con 300, sino incluso con conteos de eosinófilos superiores a 100, realizar el inicio de la triple terapia. Cuando uno iría como en contra de quizá mejor no le pongamos el corticoide inhalado, cuando definitivamente no tiene eosinofilia, cuando ha tenido episodios a repetición de neumonía que uno dice ahí de pronto el riesgo sea más que el beneficio, o cuando tenga antecedente de infección por micobacterias, por tuberculosis. Ese sería como el único escenario donde uno diría de pronto quizá no. Pero el mensaje es que cada vez más estamos yendo hacia un inicio temprano de esta triple terapia. Porque como les mencionaba, estos estudios que son el IMPACT y el ETHOS muestran una reducción en la mortalidad asociados a esta terapia. Entonces, en el manejo que tenemos que hacer, cesar el tabaquismo y otras exposiciones, vacunar a los pacientes con influenza de manera anual, con el neumococo, COVID-19, DPTA, muy importante también, rehabilitación pulmonar. Esto es un aspecto muy importante que muchas veces se nos olvida en el manejo con EPOC, pero tiene un impacto gigante y enorme en estos pacientes. Mejora los síntomas, reduce el riesgo de hospitalizaciones y cuando los pacientes están exacerbados, su inicio posterior a la exacerbación les reduce la mortalidad a corto plazo. Entonces es una herramienta fundamental en el manejo de los pacientes con EPOC. Terapia con nutrición y demás. Y aquí entonces tenemos cómo articulamos esto del inicio de los inhaladores con la clasificación de la GOLD. Entonces fíjense que cuando yo tengo un grupo A, lo que yo debo iniciar es un broncodilatador, uno solo. Anteriormente daban la opción de considerar un broncodilatador de corta acción a necesidad, SABA o SAMA, pero realmente eso no se usa. Aquí deberíamos iniciar o un LAVA o un LAMA, ¿sí? Un beta-agonista de larga acción o un antimuscarínico de larga acción. Si mi paciente es grupo B, le inicio de una vez la doble terapia, LAVA más LAMA, ¿listo? Muy importante, la doble terapia. Y si mi paciente es grupo E, sí o sí también voy a iniciar la doble terapia de LAVA con LAMA, pero, muy importante, si cumple los criterios que mencionamos de considerar el inicio del corticoide inhalado, le inicio la triple terapia. Y de esa manera
inicio del manejo farmacológico del paciente con EPOC. Y lo que hago después es seguirlo en el tiempo y ver cómo va con los síntomas, cómo va de la disnea y cómo va el riesgo de las exacerbaciones, porque recuerden que esos eran los dos objetivos del manejo: reducción sintomática y reducción de complicaciones. Si mi paciente sigue con mucha disnea y lo tengo con monoterapia con algún broncodilatador, pues iníciele los dos, iníciele LABA con LAMA. Y si después de eso el paciente sigue con mucha disnea, pues evalúe otras casas de disnea, mire qué más podría ofrecerle a su paciente, incluso considere valoración por cuidados paliativos. Los cuidados paliativos en el EPOC no son solo para cuando el paciente se está muriendo. La disnea intratable también es un síntoma pues que hay que paliar. Entonces puede llegar a servir incluso en estos escenarios la valoración por esa especialidad. Si por el contrario el problema hay pacientes que se sigue exacerbando a pesar de la terapia que instauré, si estaba con monoterapia, sí o sí lo voy a empezar LABA-LAMA. Pero si además cumple los criterios de eosinofilia, sí o sí lo voy a empezar LABA-LAMA con corticoide inhalado. Si yo ya estoy en este punto, en donde estoy con triple terapia y mi paciente se sigue exacerbando, yo podría considerar otras dos terapias adicionales que tienen algo de evidencia, como lo son la acitromicina y el roflumilast. Serían como las otras dos opciones terapéuticas que yo podría llegar a tener en mis pacientes. Se dice que los mucolíticos y las estatinas podrían llegar a tener un papel, todavía no tenemos evidencia suficiente, y de que si definitivamente no sirve, corticoides sistémicos orales, o sea, prednisolona de por vida, no, jamás en la vida un paciente con EPOC, antitusivos y vasodilatadores, sabemos que no tienen ningún tipo de utilidad. Algo importante adicional, aparte de la terapia broncodilatadora, a determinar en la terapéutica del paciente con EPOC es cuándo es candidato a oxígeno suplementario. Y se considera que un paciente es candidato a oxígeno suplementario cuando tiene una PaO2 menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación menor a 88% de forma persistente. Y si mi paciente tiene falla cardíaca derecha o tiene policitemia, eritrocitosis, yo podría incluso considerarlo no en 50, sino por debajo de 60 milímetros de mercurio la PaO2, iniciarle la oxigenoterapia. Uno, ¿cómo le inicia el oxígeno? Le inicia una saturación de oxígeno de más de 90%, es lo que uno busca como de meta. Y algo importante es que debe ser por lo menos 16 horas. Menos de 16 horas no tiene ningún tipo de evidencia, de estudios ni nada por el estilo. ¿Por qué es importante el oxígeno? Porque el oxígeno es otra de las pocas estrategias en EPOC que ha mostrado reducción en mortalidad en los pacientes con EPOC. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en consideración. Además de la oxigenoterapia, hay ciertos pacientes que se podrían llegar a beneficiar de soporte ventilatorio. Entonces, cuando uno ya tiene un paciente, yo solo he tenido realmente como dos en lo poquito que llevo de práctica clínica, que uno ve que ya están con un enfisema tremendo, tiene una PaCO2 que todo el tiempo se la pasa altísima, que hablan de 52 milímetros de mercurio. En este grupo de pacientes uno podría considerar la ventilación mecánica no invasiva ambulatoria, así como por ejemplo un paciente con SAOS le indica CPAP, a un paciente con EPOC uno le podría indicar una ventilación mecánica no invasiva, sea CPAP o sea BiPAP, porque lo que uno busca sería que en estos episodios intermitentes de ventilación no invasiva, barrerle ese CO2 que están reteniendo esos pacientes para de esa manera mejorar su calidad de vida, lograr un alivio sintomático e incluso reducir exacerbaciones. Como habíamos mencionado, la rehabilitación pulmonar cobra un papel fundamental en el manejo del paciente con EPOC, y es importante saber que la rehabilitación pulmonar no es terapia física. Uno no le formula terapia física a los pacientes con EPOC, les formula rehabilitación pulmonar, porque ahí no solo les hacen ejercicios, sino que les hacen toda serie como de intervenciones adicionales en miras a lograr un mejor control de su enfermedad. Y en esa rehabilitación pulmonar es muy importante saber que debe incluirse lo que es la educación en el autocuidado del paciente e ingresar a los pacientes a programas integrados de cuidado, porque el conjunto de todas estas intervenciones es lo que se traduce realmente en un mejor control sintomático de la enfermedad. Para terminar, digamos, como en la última línea del manejo que uno tiene en los pacientes con EPOC, después de haber hecho todo lo que hemos mencionado, existen estrategias de intervención quirúrgica que uno podría llegar a considerar en los pacientes con EPOC. ¿Qué se puede llegar a considerar? Por ejemplo, cuando los pacientes tienen una bronquitis crónica tremenda, se puede considerar lo que sería el criospray o la reoplastia. Esto, digamos que todavía es un poco discutido en cuanto a si se debería indicar o no de forma rutinaria, y sobre todo dicen que uno debería considerarlo en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados. ¿Listo? Cuando el paciente tiene mucha bronquitis, tiene bullas, tiene enfisemas, algo más que uno puede considerar es la enervación pulmonar selectiva, lo misma consideración que la reoplastia, todavía nos falta para recomendarlo. Pero ¿qué sí sabemos que puede tener evidencia? En los pacientes que tienen mucho enfisema, mucho enfisema, uno podría llegar a considerar intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo lo que puede ser la bullectomía de gigante. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Imagínense que ustedes tienen un paciente con un pulmón que tiene una bulla de este tamaño.
En ese paciente esa bulla es un problema, supone un problema enorme porque eso es un atrapamiento tenaz de aire. ¿Qué hace uno? Uno entra quirúrgicamente y le quita esa bulla y deja que el resto de pulmón que no está tan comprometido enfisematosamente, pues digamos, funcione mejor en términos del intercambio gaseoso, y eso tiene evidencia de que puede generar un alivio sintomático en los pacientes. Lo otro que se puede considerar son técnicas ya no quirúrgicas, sino digamos como menos invasivas o mínimamente invasivas, como podría ser por ejemplo la válvula endobronquial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el problema es que el paciente mete aire pero no lo saca? Lo que uno hace es, imagínense que en una vía aérea le pone una válvula y esa válvula solo tiene una apertura unidireccional que es hacia la vía de la exhalación. Entonces esa válvula permite que el paciente saque aire pero no permite que ingrese. Y lo que hace básicamente es un colapso selectivo de la zona que, digamos, ventila esa vía aérea o ese bronquio, y uno genera una atelectasia selectiva en el paciente, básicamente. Si nada de eso funciona, lo último que hay para manejar el EPOC es el trasplante pulmonar. ¿Cuándo uno debe considerar remitir a un paciente para que lo estudien de trasplante pulmonar? Cuando tiene una enfermedad progresiva, asociada a un BOE de 5-7, nada que logra mejorar los parámetros gasométricos tanto de la PaCO2 como del PO2, tiene una FEI muy baja del 25%, y ya se va a indicar propiamente cuando tiene un BOE de 7 o más, cuando su FEV1 está por debajo del 20%, o cuando ha tenido asociado a esto múltiples exacerbaciones severas en el último año. Y también se debería considerar cuando el paciente ya tiene una hipertensión pulmonar asociada a esta patología. Este cuadro me parece brillante de la GOLD 2023, no lo tenían en las guías previas, y es precisamente cuáles son aquellas medidas que reducen la mortalidad, para que no nos olvidemos que esas son las medidas que tenemos que instaurar. Y muy importante, como les dije, la triple terapia, el LABA/LAMA, ICS, es de gran importancia en este contexto. Dejar de fumar, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, ventilación no invasiva y cirugía de reducción de volumen pulmonar. Todas, como pueden ver acá, tienen evidencia de reducción en mortalidad. Entonces es muy importante que no dejemos a los pacientes con el manejo típico con el que llegan al hospital de beclometasona, salbutamol. Eso no sirve de absolutamente nada. Algo muy importante cuando uno hace el seguimiento de los pacientes con EPOC es valorar si están o no adherentes a la terapia. Y existen scores como este que estamos viendo en su pantalla, en donde lo que uno puede hacer es, a través de ciertas preguntas, determinar si el paciente es o no es adherente. Pero es muy importante que si un paciente no es adherente, uno no le eche la culpa de ¿por qué no se pone el inhalador? Porque muchas veces, como podemos ver acá, puede haber algo que se llama el incumplimiento errático o el incumplimiento inconsciente, en donde realmente el paciente no sabe que la está embarrando. Simplemente de pronto no le explicaron cómo usar bien el inhalador, no le explicaron bien cuándo se lo tenía que aplicar. Entonces está incumpliendo con la terapéutica, pero no es culpa de él, a diferencia de cuando es un incumplimiento deliberado, donde sí pues uno ya toca entrar ahí como a hablar con el paciente a ver qué está pasando. Para terminar, vamos a hablar rápidamente de qué hacemos con el paciente que sufre una exacerbación de EPOC, el paciente que se le exacerban los síntomas y llega al hospital. ¿Qué definimos como exacerbación? Un cambio en sintomatología que lleva a un cambio en el manejo. Y uno, la exacerbación, conforme a la guía de la GOLD, la puede ir en estos tres grupos que estamos viendo. Puede haber una exacerbación leve, moderada o severa. Leve va a ser aquella que se maneja de forma ambulatoria y que solo requiere ajuste en la terapia broncodilatadora. Moderada es aquella que se maneja de forma ambulatoria, que requiere ajuste en la terapia broncodilatadora y puede o no requerir antibiótico, y de pronto requiere de corticoide. Y la severa, que es la más común de todas, realmente la que todos vamos a ver en el servicio pues de urgencias, es aquella que requiere precisamente admisión a urgencias y es la más severa y que puede llegar a ser incluso potencialmente fatal. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de un paciente que sufre una exacerbación? Primero vamos a determinar si requiere o no de oxígeno suplementario. Vamos a tomarle una radiografía de tórax al paciente, vamos a tomarle paraclínicos básicos, hemograma, electrolitos y una glicemia, gases arteriales. Esto es muy importante, muy importante, porque con esto vamos a clasificar si tiene o no una insuficiencia respiratoria asociada, y el resto van a ser según sospecha. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una causa de exacerbación de EPOC, es el tromboembolismo pulmonar. Si sospecho que puede tener TEP, pues pídale el dímero D o pídale el angiotac, ¿sí? Pero digamos que entrada rutinariamente serían estos los que les estoy mencionando, lo que uno debería solicitarle a ese paciente. Si mi paciente está sufriendo una exacerbación severa porque me llegó al servicio de urgencias, yo con esos paraclínicos y sobre todo con los gases arteriales voy a clasificarlo en estos tres grupos. No tiene insuficiencia respiratoria, tiene insuficiencia respiratoria pero no es fatal, o tiene una insuficiencia respiratoria fatal. La insuficiencia respiratoria la vamos a definir como aquel paciente que tiene una respiratoria de más de 24,
uso de músculos accesorios, no tiene alteración en el estado de la conciencia, es importante, y requiere un Venturi de más de 35% y tiene una presión arterial de CO2 elevada, pero no está más allá de 60 milímetros de mercurio. Por el contrario, si mi paciente ya tiene un compromiso muy severo, una respiratoria de 30, alteración en el estado de la conciencia, Venturi mayor a 40 o una PaCO2 mayor a 60 o acidemia respiratoria, ese paciente lo clasifico como una ira fatal. Y si no tiene ninguna de esas, pues sería un paciente sin insuficiencia respiratoria aguda. Una vez hago esa clasificación, pues instauro la terapéutica en mi paciente. Voy a iniciarle un broncodilatador de corta acción, que puede ser un SABA o puede ser un SAMA, y uno se lo pone en un esquema de crisis. La pregunta aquí es, ¿qué es un esquema de crisis? Pues nadie tiene la respuesta. Cuando uno busca, realmente no existe en la literatura un esquema específico de cuál utilizar. En general, por lo menos en la práctica, acá en Colombia, lo que uno suele hacer es ponerle 2 puffs cada 20 minutos por 1 hora. Después de eso, le pone 2 puffs cada hora por 3 horas. Y luego le pone 2 puffs cada 2 horas por 6 horas. Y con eso, pues digamos que uno le instaura el esquema de crisis. Corticoides sistémicos sí o sí a todos los pacientes que se hospitalizan con EPOC exacerbado. A veces a la gente se le olvida y esto es fundamental, poner el corticoide sistémico. Entonces uno le pone prednisolona por 5 a 7 días, 60 miligramos al día. Antibióticos, si está indicado, si uno considera que el paciente tiene indicación de antibiótico, también le da antibiótico terapia por 5 a 7 días. No hay beneficio de utilizar metilsantinas y pues mejorar la oxigenación según la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Entonces uno mira, le puede dejar una canulita nasal a 2 litros por minuto, sí, o si no, póngale un Venturi, o será que el paciente ya es candidato a no invasiva, que eso ya lo vamos a mencionar ahorita, pero uno va evaluando cómo le maneja la parte de la oxigenoterapia. Algo fundamental que no quiero que olviden acá es que la idea es estar entre 90 y 92% de saturación. Si uno tiene un paciente con oxígeno en EPOC y lo tiene saturando 99%, eso está mal. No es como, uy, está saturando súper bien. No, eso está mal. Los pacientes que son retenedores crónicos de CO2, digamos que ellos ya están desensibilizados a la hipoxemia, digámoslo de alguna manera, y están desensibilizados en general a los distintos estímulos respiratorios. Si uno le corrige a esos pacientes la hipoxemia, si uno a esos pacientes les corrige la hipoxemia y además les barre el CO2, pues esos pacientes dejan de tener un estímulo respiratorio y uno los puede llevar a una falla ventilatoria aún peor. Entonces es muy importante, 90 a 92%. No hay que abusar del oxígeno en estos pacientes. Muy importante. Y algo importante, que de pronto algunos se estarán preguntando, y bueno, ¿yo cómo determino esto? ¿Yo cómo digo si el antibiótico está o no está indicado? La respuesta es que no hay una regla como general de cómo hacer eso. Seguro muchos de pronto han escuchado la clasificación del Antonisen, que dice que conforme a si uno tiene aumento de disnea, de volumen de esputo, de purulencia de esputo, uno puede clasificar a los pacientes en tipo 1, 2 y 3. El punto realmente es que si mi paciente tiene aumento en la purulencia del esputo, yo debería de considerar el inicio de antibiótico, sobre todo si esto se acompaña de algo más que me hable de neumonía, respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome consolidativo al examen físico y cosas por el estilo. Como les dije, en el EPOC es muy importante si yo ya veo a mi paciente muy malo ventilatoriamente y yo digo, este paciente ya está como, estoy pensando que pronto me va a tocar intubarlo. En los pacientes con EPOC es ese grupo pequeño de pacientes donde uno dice, no, venga, antes intentemos ventilación mecánica no invasiva. Porque intubar un paciente con EPOC es un problema, porque extubar a esos pacientes es muy difícil, se quedan pegados al ventilador por mucho tiempo y eso repercute a largo plazo un montón en su calidad de vida, condición funcional, bla, bla, bla. Entonces, siempre que uno pueda, debe tratar de considerar la ventilación mecánica no invasiva. ¿A quiénes se le va a indicar? A aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, una PaCO2 elevada, que tienen un pH que ya está en grados de acidemia y asociado a eso tiene disnea, tiene hipoxemia persistente. En esos pacientes uno dice, consideremos la ventilación mecánica no invasiva. Cuando uno lee, muchos dicen que solo se requiere como mínimo lo que sería la presión arterial de CO2 alta. Pero hay otras personas que dicen que uno también requiere sí o sí de la acidemia. Si uno no tiene acidemia, no tendría por qué poner no invasiva. Y digamos que cuando uno va a ver los estudios de beneficio de no invasiva en exacerbación, sí, casi todos los pacientes estaban acidémicos. Entonces, sobre todo considérenlo si el paciente está acidémico. Si con la no invasiva no funciona o el paciente no tolera la no invasiva, tiene contraindicaciones para no invasiva, pues nada que hacer. Nos tocó ventilación mecánica invasiva en ese paciente. Con eso terminaríamos entonces esta presentación de POC. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.